Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. Retomamos nuestro programa. Ustedes saben que he tenido un problema de salud y no he podido continuar con los programas, pero ya estamos superando ese problemita de salud. El día de hoy tengo un programa muy especial. Tengo invitado al doctor Luis Figueroa Montes, el hepatólogo clínico, y nos va a hablar sobre la experiencia de la publicación de su primer libro sobre la diabetes. Luis, bienvenido a Zona Geriátrica. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. En realidad para mí es un honor el día de hoy tener la suerte de tener la primera entrevista después de esta pausa tan prolongada que has tenido a raíz de los que te seguimos y te conocemos, has pasado. En realidad para mí es un honor, aparte de ser colega tuyo del Hospital 3 Suárez Sangamos que tanto queremos. Creo que en representación de todos los colegas y todos los compañeros de trabajo, tenerte con nosotros otra vez para que compartas tu día a día en tu labor asistencial, definitivamente es muy gratificante. Y obviamente gracias por esta oportunidad que me das aquí en este programa. El doctor Figueroa es patólogo clínico del Hospital Angamos, pero cuando uno escucha la palabra patólogo, cree que es el médico que se dedica a las autopsias, necropsias. Luis, ¿cuál es la diferencia entre patólogo clínico y el otro patólogo? Ya, la diferencia son, o sea, la patología se puede considerar que engloba a dos especialidades en nuestro país. Una es la anatomía patológica, que es el médico que se encarga de ver toda la parte de estudio histológico, es decir, de tejidos, de células, y dan los diagnósticos generalmente de cáncer o de patologías benignas. También ven la parte tanatológica, es decir, necropsias, biopsias, todo ese tema lo ven los anatomopatólogos. Y la patología clínica en nuestro país es la especialidad que se encarga de ver la correlación clínica laboratorial, es decir, somos el puente o el cordón umbilical entre los clínicos que solicitan los test de laboratorio y los pacientes que necesitan estos test para sus intervenciones. En general, en el mundo se podría decir que tanto la patología clínica como la anatomía patológica son parte de la medicina de laboratorio. Y la medicina de laboratorio viene a ser la ciencia médica que estudia muestras humanas. Todo tipo de muestra humana. La que se te ocurra, que sea de origen humano, se va a encargar la medicina de laboratorio. Y hay diferentes tipos de profesionales que estamos involucrados en esta ciencia médica, ¿no? Pero básicamente ustedes, los patólogos clínicos, hacen análisis clínicos, análisis. O sea, en realidad la patología clínica es parte de la patología clínica, es el laboratorio clínico clásico tradicional, que hacemos los análisis de laboratorio de hematología, bioquímica, inmunología, microbiología, pero también vemos otras ramas como la medicina transfusional, por ejemplo, que ve todo lo relacionado a bancos de sangre. También vemos la biología molecular, por ejemplo, que hoy se está hablando mucho en relación al diagnóstico del COVID. Vemos la parte de terapia celular, por ejemplo, que es parte de la medicina regenerativa, los procesos que se utilizan, parte de la genética, parte de los procedimientos que se necesitan para reproducción asistida o fertilización in vitro, etcétera. Estamos involucrados en todo lo que son análisis de laboratorio o análisis relacionados a muestras humanas para estos fines, ¿no? Veo que es una especialidad bastante amplia, ¿no? Es algo así como una medicina interna. La medicina interna que puede ver muchas especialidades o muchas enfermedades de manera global y que después se desintegra de repente en geriatría, o mejor dicho, gastroenterología, neumología, neurología, etcétera. La patología clínica engloba todo este componente amplio de especialidades o subespecialidades dentro de la especialidad. Luis, tú acabas de publicar un libro sobre la diabetes. Háblanos de tu libro, cómo se llama tu libro y por qué te animaste a escribir un libro. Bueno, en realidad este libro lo he publicado en épocas de pandemia, lo publiqué en mayo de este año, ¿no? En formato digital a través de Amazon.
El libro impreso probablemente tenga un ejemplar a partir de que se mejore este sistema, porque ahorita no se puede imprimir. Las imprentas, las editoriales en el país al menos están ahorita en pausa por este tema de la reactivación económica. Entonces eso va a tomar un tiempo. ¿Por qué lo escribí? En realidad el principal motivo fueron dos razones. La primera fue los pacientes. A pesar que nuestra especialidad no tiene una consulta externa como pasa en otras especialidades, sí atendemos pacientes que tienen algún tipo de incertidumbre en relación a los test. Y en este caso, como yo estoy a cargo de bioquímica, atiendo a los pacientes que en el Hospital Angamo se hacen el test de tolerancia. Y comencé a darme cuenta que había muchas, digamos, limitaciones desde una perspectiva de solicitud del test y desde la perspectiva también de hacerle entender al paciente que quizás ya era diabético o quizás ya en ese momento era diabético, en fin. Y digamos, esa atmósfera que se generaba entre el paciente, sus dudas, su incertidumbre, ver de repente un tipo de respuesta clínica del diagnóstico con algunas dificultades, fue que me motivó a tratar de cerrar esta brecha del conocimiento desde esa perspectiva. Aparte, dime. No, porque es interesante, ¿no? Generalmente la diabetes lo manejan los clínicos, el internista, el endocrinólogo, el nefrólogo, qué sé yo, y tú siendo patólogo clínico, médico laboratorio, has hecho un libro sobre diabetes. Ahora, ¿qué es la diabetes? Explícanos al público qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque el nivel de glucosa, o lo que conocemos como azúcar, se comienza a elevar en la sangre. Y esto básicamente por dos razones. La primera es que la hormona que se encarga de equilibrar estos niveles de azúcar en sangre, que se llama insulina, comienzan a producirse de manera deficiente en nuestro cuerpo. Y por otro lado, las células, que son las que tienen que captar la glucosa y meterla dentro de la célula para que se consuma, tiene dificultades. Entonces, estos dos escenarios centrales hacen de que la glucosa o el azúcar se comience a elevar lentamente en sangre a través de los años y al final se traduce como diabetes. El problema es que la diabetes es una enfermedad que cuando ya se diagnostica, se asume que el paciente lo ha comenzado a tener unos 5 a 10 años antes de manera silenciosa y el paciente no se da cuenta. Eso es lo que llaman la prediabetes. Claro, la prediabetes es una enfermedad que no es considerada como enfermedad tal, no es una entidad clínica, pero es una, digamos, una entidad nosológica que los valores no son normales ni son patológicos para decir que es diabético. Es un espacio entre la diabetes y la normalidad, pero sin embargo ya nos está avisando de que ese paciente es probable que en algún momento genere valores tan altos que se diagnostique la diabetes, ¿no? En este caso, a los que se le diagnostica la diabetes precoz, porque hay otro grupo de pacientes que ya vienen con valores tan altos a las emergencias que no sabían que tenían diabetes y se le diagnostica con valores que superan los 250, es decir, en condiciones de cetoacidosis o, digamos, de coma diabético, que algunos también le denominan. ¿Cuáles son los valores normales de laboratorio que tiene que tener una persona que no tiene diabetes, ¿no? ¿Cuáles son los valores de laboratorio? Ya. Para el diagnóstico de la diabetes, básicamente utilizamos 3 test o 3 pruebas de laboratorio recomendadas ya a nivel mundial por instituciones que tutelan el diagnóstico de la diabetes. Una de ellas es la glucosa. La glucosa en ayunas en un paciente normal debe ser menor a 100, es decir, hasta 99.99 es normal. Entre 100 y 125.9 es prediabetes. Y cuando la glucosa en ayunas es más de 126 o igual a 126, se dice que es diabetes, pero tenemos que repetirle el examen porque es muy probable que ese paciente no tenga síntomas. Y por un tema de la guía se recomienda que se le repite el test al día siguiente o lo más pronto posible, en ayunas también, en las mismas condiciones, y se diagnostica la diabetes. Los otros 2 exámenes que también se utilizan para el diagnóstico son la prueba A1C, o también conocida como hemoglobina glicosilada, que algunos lo utilizan, o el test de tolerancia, que es ese test que le dan azúcar. Es muy común. Explícanos qué es el test de tolerancia. Muy bien.
El test de tolerancia, digamos que es un examen que se recomienda a aquellos pacientes que tienen una glucosa en ayunas en valores de prediabéticos. ¿Por qué? Es decir, en aquellos pacientes que en ayunas están entre 100 y 125, se les hace el test de tolerancia. A pesar que está en un valor de prediabetes y no se demuestra la diabetes, al darle el test de tolerancia, donde se le va a dar una sobrecarga oral de glucosa, es decir, se le va a preparar un vaso con agua y con azúcar, 75 gramos de azúcar, se le da a beber al paciente y se le hace un control a las 2 horas. Se toma una glucosa basal, obviamente una glucosa al momento del examen, que tiene que estar entre esos valores, idealmente entre 100 y 125, y de ahí se le da esa sobrecarga de glucosa para ver cómo responde su organismo y se mide a las 2 horas. Se dice que este test de tolerancia es el mejor test porque tiene una mejor sensibilidad, es decir, voy a encontrar probablemente yo más pacientes en condiciones de diabetes con este test que una glucosa. El problema es que es un test un poco más tedioso, es un poco más costoso, también es un test un poco más invasivo porque hay que tomarle 2 muestras al paciente, aunque todavía hay laboratorios que toman 4 muestras, que es ya una metodología antigua. Pero al hacer este examen, si yo tengo valores superiores a 200, también diagnosticaría diabetes. Después de La las 2 horas. diabetes, ¿qué tan frecuente es la diabetes? ¿Es una enfermedad frecuente, común o rara? La diabetes es una enfermedad frecuente. Cada 8 segundos, si ahorita contamos 8 segundos, creo que ya voy en 5, 6, 7, 8, muere una persona por diabetes en el mundo. Wow, Cada miren, 8 miren, miren, segundos. qué tan frecuente, ¿eh? No es una cosa tan Es así. sencilla. Se dice que en el Perú 2 pacientes de cada 100 o 2 personas de cada 100 van a tener diabetes. Y a nivel de las Américas, por ejemplo, aproximadamente para el año 2017 habían 60 millones de personas con diabetes. ¿Y Entonces es está una enfermedad aumentando la diabetes? frecuente. ¿Perdón? ¿Está aumentando los casos de diabetes o es Lo que un en mi rango libro, fijo? en el libro justo pude incluir un párrafo que justo menciona este tema donde digo, el coronavirus quizás sea la enfermedad que está teniendo la cobertura mediática más grande del último siglo en relación a una enfermedad. Sin embargo, la diabetes, que mata mucho más, cuánto quisiera que tuviera esa cobertura mediática y sigamos día a día, minuto a minuto, cuántos pacientes Claro. mueren por diabetes. Y eso lamentablemente no es así. Y Ahora, ojo, el mueren, diabético no solamente muere. no, obviamente aparte de todo el proceso lento de la enfermedad con aquellos que tienen encima complicaciones crónicas, como la ceguera, amputaciones de miembros no traumáticas, enfermedad renal crónica, derrames cerebrales, infartos. Y ahora último, como queríamos hacer justo una investigación, la demencia, Sí, ¿no? Que sí, le llaman sí, la sí. diabetes tipo 3. ¿Y hay cura para la diabetes? ¿Hay tratamiento? ¿Qué se recomienda? ¿Se puede prevenir? Definitivamente sí. Por eso es la importancia de que todas las personas se hagan al menos un test de glucosa, ¿no? Se dice que por encima de los 45 años deberíamos hacernos un test de glucosa para ver si tenemos factores, si tenemos, mejor dicho, diabetes. Solamente con el test de glucosa y podríamos saber si estamos prediabéticos o diabéticos. Pero también hay muchas herramientas diagnósticas para ver si tenemos riesgos. Hay un montón de páginas que ofrecen calculadoras por internet donde podemos ver si tenemos el riesgo a ser o no diabético, y te lo dice. El tema es que si tú eres prediabético, es el momento ideal para que entres a un programa de prevención de diabetes. Y justo uno de los llamados de mi libro es eso, a tomar conciencia a los responsables de los sistemas de salud para que implementen los programas de prevención de diabetes. Se ha demostrado hace muchos años que los programas de prevención de diabetes hacen de que los pacientes puedan evitar evolucionar hacia la diabetes. O sea, se ¿No? puede Se ha visto, prevenir. por supuesto, y no evolucionan a la diabetes. ¿Y qué tenemos que hacer? Básicamente cambiar los estilos de vida. Y ahí es la parte compleja, porque cuando hablamos de cambiar estilo de vida, estamos hablando de cambiar de hábitos, que se relacionan a hacer actividad física, a comer de manera más saludable.
que quizás sean los dos principales factores que impacten positivamente en este tema. Y si eso ya no es suficiente, podríamos utilizar medicamentos, ¿no? Ahora, tengo entendido que hay dos tipos de diabetes, ¿no? La 1 y 2. ¿Nos puedes dar una breve explicación sobre los dos tipos de diabetes? Ya, la clasificación clásica actual son 4. 4. Una es la diabetes mellitus tipo 1, que generalmente se asociaba a la diabetes infantil o la diabetes en niños o gente muy joven, porque hay un problema en la producción de insulina, que es la hormona que necesitamos para meter la glucosa a la sangre, a las células. Pero hoy en día se está viendo que hay un montón de población infantil o preinfante obesa y que ya está presentando síntomas como los diabéticos tipo 2. Entonces hay que discriminar ahora. Ya la diabetes tipo 1 clásica está perdiendo, digamos, cierta connotación de la perspectiva clínica. Hay que tener un poco más de precaución si la diagnosticamos. Pero digamos que la diabetes tipo 1 es aquella que falta la insulina. O sea, es aquella que falta la insulina por temas genéticos o autoinmunes. Sea niño, sea adulto, ya. La 2 es la clásica que siempre se ha diagnosticado en los adultos, que es la que está relacionada a lo que te mencioné. Se eleva la glucosa lentamente en sangre porque la producción de insulina va disminuyendo y se produce en un momento el equilibrio en el cual se rompe y se genera el incremento de glucosa. Esa es la diabetes del adulto, que le llamamos. La otra diabetes, que es una diabetes muy importante y que también refuerzo en el libro, el tema del diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional. Yo aseguro que en muchos hospitales de nuestro país, públicos y probablemente privados, no se le hace el test de tolerancia a todas las gestantes entre las 24 y 28 semanas de edad gestacional. Y es un test que es obligatorio, ojo, se debe de hacer el test de tolerancia a todas las gestantes entre las 24 y 28 semanas. ¿Esa cómo se llama esa diabetes? Es la diabetes mellitus gestacional. Gestacional. Gestacional, a las gestantes, a las mujeres embarazadas. ¿Y por qué es importante? En primer lugar, porque ya esa mujer de por vida va a tener que hacerse un examen de glucosa siempre, anualmente, porque como quien diría, está prácticamente condenada a tener diabetes en algún momento si no se controla. Y el otro tema que también es muy importante es el daño que se le produce al bebito, o en este caso al producto que está dentro de la mujer, el feto, durante el periodo de embarazo. Y es donde salen tenemos grandazos niños, los bebés. Los macrosómicos, los super bebés que le llaman, que pesan más de 4 kilos, donde hay complicaciones para atender el parto, pero eso es por un lado, ¿no? Que pueden tener fractura de clavícula o algún tipo de distosia al momento de atenderlo, sino que también es el tema de los problemas metabólicos o congénitos que pueden tener estos niños en este momento. Por eso, si estás embarazada y estás viendo este programa, entre las 24 y las 28 semanas, 24 y 28, tienes que hacerte sí o sí un test de tolerancia, es obligatorio. ¿Y el cuarto la otra tipo? diabetes? ¿Perdón? No, sí, la otra, la cuarta. Y la cuarta son diabetes asociados ya a temas, digamos, muy raros, ¿no? A temas genéticos. Ya son las diabetes bien raras, asociadas a enfermedades genéticas. Es la más rara, las más raras. Tipo MODY y otras, ¿no? Sí, sí, son. Pero el 95% de las diabetes son tipo 2. Y es la que se puede prevenir con cambiando los estilos de vida, haciendo deporte y comiendo menos carbohidratos. Ahora, háblanos de tu libro. ¿A quién va dirigido tu libro? ¿A médicos patólogos, a cualquier persona, personal de salud? ¿A quién va dirigido tu libro? En realidad el libro he tratado de hacerle un lenguaje sencillo para que cualquier persona instruida, en especial los pacientes que tienen... acuérdate que los pacientes que tienen enfermedades crónicas son pacientes que tienen mucho más cuidado al momento de tener precaución en sus enfermedades. Son pacientes instruidos, por el mismo tema que tienen que tener los pacientes, etcétera. Entonces, precaución en sus enfermedades. Nos dices de que tu libro ahora está en formato... Es por ello que
y cuál con esa enfermedad. Mira, acá un oyente del programa, Jeffrey Yalta, nos dice cuáles serían las ventajas de la hemoglobina glicosilada sobre la glucosa en ayunas. Es una persona Ya, que nos pregunta. sí, en realidad, para contestar esa pregunta, está en relación al tema de la oportunidad de tener un diagnóstico en relación a los test que se utilizan. En nuestros países de medianos y bajos ingresos, en realidad el test ideal para hacer, por decirles así, un tamizaje, un screening, un barrido poblacional por su costo y acceso, sería la glucosa. La La glucosa. hemoglobina, la glucosa, obviamente. Por un tema de costo, la hemoglobina glicosilada, digamos, quizás tuviera un poquito más de limitación para usarlo de manera masiva, de manera comunitaria, para el diagnóstico, para el screening. Entre ambos test, la diferencia central es que la glucosa necesita ayuno, por ejemplo. Para yo hacerle un paciente, tengo que decirle que venga en ayunas. La glucosa tengo que procesarlo lo más rápido posible para evitar que se consuma dentro del tubo. Por ejemplo, esas dos condiciones nada más son diferentes en la hemoglobina glicosilada, que no se necesita ayuno y no necesito un procedimiento rápido, digamos, para procesarlo en laboratorio. Entonces, ahí la hemoglobina glicosilada tiene mayor ventaja frente a la glucosa, pero la principal limitación es el costo. Y Costo. que existan equipos que puedan procesar la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un test que actualmente tiene algunas dificultades para su trazabilidad. Desde la perspectiva del laboratorio es que tenemos que tener implementado buenas metodologías para poder tener buenos resultados e interpretar adecuadamente este test. Mira, En nos cambio, la saluda, glucosa es un nos poco está más frecuente. saludando a través del Facebook Flor Gandolfo, desde México, Leonor Zapata, Mónica Figueroa, Melissa Mirella, Susan Diam, Brigitte, Amelia Montes, Nancy Gandolfo, María Fernanda Fajardo, Jeffy Yalta, Luz Cáceres. Hemos estado bastante visitados. Luis, el Bien, tiempo nos ganó. Yo quiero que le des un mensaje al público que nos está escuchando y que nos van a escuchar sobre la diabetes. Inclusive tú en tu libro, en el prólogo, cuentas una experiencia muy particular, muy personal, en donde preveíste la diabetes. Un mensaje a la población, por favor. bueno, en realidad, dos llamados. El primero es tomar conciencia sobre esta enfermedad que es frecuente y hay que prevenirla oportunamente para evitar sus complicaciones que son realmente muy devastadoras, no solamente para el paciente, sino para su familia. La segunda es que los sistemas de salud se preocupen más sobre esta enfermedad para prevenirlo de manera oportuna, es decir, los responsables de los sistemas de salud en nuestro país de implementar programas de prevención de diabetes. El tercer llamado es que no nos olvidemos que todos los 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Este año el lema es la enfermera y la diabetes. Se celebra este día porque ese día nació una de las personas que inventó en el año 1922 la insulina. Dime, ¿cómo se puede adquirir tu libro? ¿Cómo la gente puede comprar tu libro? Sé que Y ahora es bueno, por formato también digital, los pero a ver, invito a que se animen a descargar mi libro, como le digo, mira, tal de Amazon. Entonces, en Kindle, que es la biblioteca digital de Amazon, ustedes pueden descargar un sinnúmero de libros electrónicos a un costo súper accesible. Mi libro está en ese formato y ustedes pueden acceder a Kindle, pueden encontrar mi libro con la diabetes en la medicina de laboratorio, que es el título que elegí, y pueden descargarlo de manera sencilla. En mi página web y en el Facebook, me encuentran como Luis Edgardo Figueroa Montes, están todos los detalles, hay inclusive videos, tutoriales y flyers para que vean cómo pueden descargarlo, porque es súper sencillo. Y no está ni excelente. 15 soles. Excelente. Mira, que como dicen, un libro tan importante, menos de 15 soles, estamos hablando de $3. Así $3 y es, medio. sí, es súper Está accesible. súper accesible. Bueno, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores desde Lima, Perú, nos acompañó el doctor Luis Figueroa Montes, patólogo clínico del Hospital de Angamos,
quien nos habló sobre la diabetes y nos presentó su libro sobre la diabetes. Eso ha sido todo por hoy y estamos en una próxima edición. Saludos y buenas noches.